Pues muy buenas, bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Teatro Crítico, que tendrá un formato diferente, puesto que lo vamos a hacer por medios cibernéticos, informáticos, y comenzamos con un primer programa de actualidad, como es natural. Vamos a hablar del coronavirus y de sus implicaciones políticas. En este primer programa tenemos con nosotros a Carlos Madrid y a Emanuel Martínez Alcocer. Y en principio es una serie de programas en donde abordaremos la problemática derivada de esta pandemia este programa en relación a la política, y un segundo programa en relación a la ciencia, al fundamentalismo científico, siempre con la perspectiva filosófica, pero tratando de ser pedagógicos y tratando de abordar estos fenómenos a partir de los conceptos y de las ideas que están generando. En principio, lo primero que se me ocurre decir en torno a este asunto, en cuanto a la dimensión política, dado que además de investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno, pues quien les habla es también diputado nacional del partido Vox, pues no puedo comenzar sino de otra manera, indicando que la gestión que ha realizado este gobierno de esta pandemia ha sido tardía y mala, y que las cifras de infectados y del número de muertos nos colocan pues a la cabeza de la clasificación de todos los países. Si comparamos con lo que ocurre en países con menos inversión en sanidad, como Portugal o Grecia, pues la comparación es terrorífica para el gobierno de España. Digo esto porque se ha intentado lanzar una cortina de humo diciendo que la mayor incidencia que ha tenido de España esta pandemia obedece al desmantelamiento de la sanidad por parte de anteriores partidos, pero esto no cuadra, no casa bien con la realidad de lo que está ocurriendo en otros países con una inversión en sanidad muy por debajo de la española. Casos evidentes como el de Corea del Sur o el de Portugal o el de Grecia, en donde una buena gestión al comienzo de la pandemia pues ha evitado que haya un número mayor de muertes y un número mayor de contagiados. En este sentido, mi grupo político en el Parlamento, el Grupo Vox, solicitó el cierre de fronteras el 29 de enero, justo cuando ya se empezaban a conocer los efectos y no nos fiábamos tampoco de los datos que iba proporcionando el gobierno chino. Decidimos presentar una proposición no de ley para el cierre de las fronteras y el control de los vuelos, una proposición de ley que dio la primera andanada de demagogia por parte del gobierno, diciendo que el virus de la xenofobia mataba mucho más que el coronavirus. Pudimos ver en todas las televisiones, en todos los medios afines al gobierno, cómo se decía que era una gripecilla, que esto no iba a tener ninguna incidencia y que en el fondo lo que estábamos haciendo los grupos de la oposición era alarmar. Cuando la cuestión empezó a ser ya difícil, imposible de ocultar, entonces la segunda andanada contra los partidos de la oposición fue decir que estábamos intentando sacar rédito electoral de una situación en la que había que arrimar el hombro. Que esto lo diga el Partido Socialista, que en la que armaron, recordaremos el 11M, o en el caso de la crisis del ébola, que fue el único muerto que hubo fue de otra especie, fue un perro, y la que armaron, que hablen ahora de lealtad institucional. Y la tercera andanada pues fue el control, el monitoreo, según dicen, monitorizar los medios de comunicación, monitorizar las redes sociales, la presencia masiva de bots progubernamentales, de falsas cuentas de Twitter o de Facebook, que no hacen sino repetir las consignas que una y otra vez lanza el gobierno. Y podemos hablar claramente de una censura que ya estábamos sospechando desde hace años, puesto que hemos visto cómo, por ejemplo, un montón de letras de canciones de los años 80 ahora no pasarían en el filtro de la censura. Censura feminista, censura LGTBI, censura de género. Prácticamente puede decir que no hay nada peor que este tipo de censura, puesto que casi implica la autocensura. En un sistema en donde
no es que la libertad de expresión no tenga límites, por supuesto que tiene límites. Esos límites están, en principio, marcados por el Código Penal. Pero ahora parece que, sencillamente, discrepar de la versión oficial te sitúa ya claramente en una posición en la que puede ser perseguido, en la que puede ser multado, etc. Otra cuestión fundamental es la descoordinación que ha habido entre las distintas administraciones autonómicas en materia de sanidad o, por ejemplo, recientemente en materia de educación. Por ejemplo, el reciente decreto, no es decreto, es una orden ministerial que ha salido hoy. La ministra Celaá, saltando por encima de una ley orgánica, pide poco menos, en el anexo 1, en el apartado F, pide más o menos el aprobado general, con lo cual se está haciendo algo que no tiene ningún sentido jurídico, y es poner una orden ministerial por encima de una ley orgánica del Estado. Pero es que además, las normas que se propusieron por el Ministerio en marzo, pues resulta que en unas comunidades autónomas se permitía avanzar los temarios, en otras no. Como consecuencia, la prueba de BAU se ha dejado de una manera, cada comunidad autónoma va a determinar los contenidos, en unas van a entrar materias de la tercera evaluación, en otras no, y entonces la solución chapucera del Ministerio ha sido decidir que haya muchas alternativas. Es decir, que, por ejemplo, en el examen de matemáticas que acabo de ver hace poco, de Murcia, pues hay 4 cuestiones, hay que contestar al 50%, y sí que hay cuestiones de la tercera evaluación, mientras que en otras unidades autónomas no las hay. Por tanto, la descoordinación sanitaria, la falta de mascarillas, la falta de test, etcétera, no estoy diciendo nada nuevo. Me parece a mí que en esta situación en la que estamos se hace urgente que nos dejemos de aplausos en los balcones y que la ciudadanía pues empiece a manifestarse en contra de un gobierno cuya gestión ha sido verdaderamente lamentable. Tiene la palabra Carlos Madrid. Bien, por mi parte, abundando en lo que ha comentado Joaquín, pues me gustaría hacer un pequeño recorrido de algunos hechos cronológicamente, ¿no? Pues para que se viera un poco más cómo ha funcionado este gobierno, ¿no? Y la falta de prudencia política que ha tenido en los últimos 3 meses, ¿no? Bueno, si todos recuerdan, pues a cambio de año, entre 2019 y 2020, es cuando el coronavirus salta a la portada de los medios de comunicación. En lo que atañe a España, hay que decir que, aunque el gobierno se escuda en que como que es una crisis global y como dijéramos algo así como que todos los países lo están haciendo igual de mal, bueno, pues hay que recordar que hay países como Grecia, Portugal, Lituania, que con menos recursos precisamente que España, pues están haciendo las cosas bien, precisamente por haber sido prudentes políticamente y haber tomado decisiones mucho antes de las que las tomó aquí en España el gobierno del PSOE y Podemos. Conviene recordar, porque estos son los datos que a mi juicio no se nos pueden olvidar, que en enero llegaron hasta varias alertas al Ministerio de Sanidad y que fueron obviadas, ¿no? El 17 de enero, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea ya avisó de la importancia del coronavirus. El 24 de enero, recordemos que la sección de riesgos laborales de la policía, encabezada por José Antonio Nieto, pues emitió un informe también alertando de la importancia del coronavirus. Esta persona, José Antonio Nieto, fue cesada a los pocos días. Y hay que recordar que el ministro de Sanidad, el filósofo, entre comillas, Salvador Illa, le acusó de alarmismo, una acusación que se ha venido repitiendo en los últimos tiempos. También en enero, según hemos conocido no hace mucho, había un informe del CSIC español animando al gobierno a tomar medidas desde el primer momento. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud ya habló de una emergencia de salud pública internacional en relación al coronavirus. Claro, con estos 4 avisos, Unión Europea, CSIC, Organización Mundial de la Salud e incluso en España la policía, los cuerpos de seguridad del Estado, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, hay que recordarlo, el 31 de enero el doctor Simón dijo que en España había algún caso como mucho. Eso es directamente lo que dijo. Ya metidos en febrero, si recordamos, hay un hecho que a mi juicio me parece fundamental, que es el de la cancelación del Mobile Congress de Barcelona.
donde la persona que lo lleva dijo que, bueno, que lo hacía por razones de salud pública, ante el riesgo del coronavirus, y llegó a decir que la historia le juzgaría. Bueno, pues la historia le ha juzgado dándole la razón. Hay que recordar que en esos días, cuando se cancela el Congreso del Móvil de Barcelona, sale Carmen Calvo diciendo que ni mucho menos hay un riesgo de salud pública en España. Bien, a lo largo de febrero, mientras los casos en Italia van aumentando, ¿no? Conviene recordar que el 3 de febrero la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud ya avisan a España de que empieza a comprar materiales sanitarios. A lo que el ministro de Sanidad dice que España tiene en este momento suficientes, ¿no? Claro, a día de hoy, como ha señalado recientemente pues Daniel López y también Paloma Pájaro, de esta afirmación, pues cuando a día de hoy sabemos que España es el país del mundo con más sanitarios contagiados, pues es que resulta verdaderamente abochornante. El 25 de febrero, el diario El País, que precisamente no es que sea un medio de la derecha, ponía en primera plana que la Organización Mundial de la Salud se preparaba para una pandemia. Entonces, lo que hay que preguntarse es que el gobierno no leía ni siquiera los periódicos. El 28 de febrero, como ha recordado Joaquín, el grupo parlamentario de Vox pidió ya el cierre de fronteras y fue totalmente obviado. Bien, entonces, tenemos incluso un último aviso, que es el que el 3 de marzo vuelve a hacer el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, diciendo que los países europeos eviten actos multitudinarios. También fue obviado. Bien, yo creo que más adelante podemos entrar en las razones ideológicas que están detrás de esto, ¿no? Pero me gustaría a mí poner estos datos, ¿no? Estas evidencias cronológicas que están ahí de avisos de multitud de señales, ¿no? Para aquella gente que aún así sigue pensando que el gobierno actuó pues de buena fe o de forma prudente, ¿no? Cuando lo que está claro es que, si no mala fe, cuando menos hubo pues una imprudencia política de no tomar las medidas pese a que se estaba avisando en todos los sitios. Y bueno, pues ahora cedo la palabra a Emmanuel. Hola. Sí, bueno, yo siguiendo el hilo de lo comentado, querría señalar que podemos tener claro que se evidencia la centralidad del papel del Estado en todos estos asuntos. Si el Estado no actúa siempre con la prudencia debida y con el conocimiento debido, se producen situaciones como las que estamos viviendo. Porque algo que tenemos que tener claro en todo lo que está sucediendo es que los Estados siguen, como siempre han sido, son los sujetos políticos centrales. Porque ante la pandemia, la reacción no ha sido de la Unión Europea, no ha sido de la OMS, no ha sido de la humanidad, no, han sido los Estados, ejerciendo su soberanía sobre su territorio y sobre su población, los que han tenido que movilizar todos sus poderes a través de sus ramas y sus capas de poder. Han tenido que movilizar recursos económicos, legales, de transporte, policiales, para gestionar a la población y la economía del país. Esto también, yo creo, que evidencia la falsedad o el desbarre de concepciones que hoy día ya, para quien no quiera verlo, ya no le cabe más remedio de ver cómo es imposible la gestión económica al margen de la política. Porque, bueno, eso tanto liberales como marxistas, al separar la política de la economía, se equivocan, y hoy día lo estamos viendo más que nunca. Respecto a la gestión económica, podemos ver que las consecuencias políticas de las negligencias ejercidas por el gobierno nos van a situar en un escenario económico terrible. Ya se están dando previsiones de un 20% en el paro, con una posible deuda de entre 115 y un 120%, con un déficit que puede establecerse entre el 8,9 y el 11%,
Y actualmente, digamos que la debacle económica que se nos viene es casi imprevisible, porque hay un 80% de las empresas que han parado su actividad empresarial. Eso supone que no van a contratar a nadie más. Y el 8% incluso ya han cerrado. Eso, a nivel de consumo, significará que el consumo privado se desplomará. Y eso también significará que el turismo, tanto nacional como internacional, se desplomará. Teniendo en cuenta la importancia del turismo en la economía española, la debacle se puede adivinar. Y aquí unos datos más apuntados. Así, la deuda, que crezca entre el 115% y el 120%, nos va a suponer anualmente unos 300.000 euros al año, que solo a partir del 2022 es cuando se empezará a ver la recuperación. Pero será una recuperación lentísima, porque ya se está hablando de que la crisis del 2008 va a ser un mero bache comparado con esta crisis. Y era ahora cuando empezábamos a recuperarnos. ¿Cómo vamos a superar esta crisis si ni siquiera ahora todavía tienen claras las medidas, ni es imposible coordinar nada? Esto nos lleva de nuevo al problema del Estado. Un Estado como el español, tan dividido y tan caótico como se ha visto en la gestión sanitaria, es imposible gestionarlo bien a la hora de una recuperación económica. Sí, abordando... Tiene la palabra Joaquín. Carlos. Sí. Bien, pues abundando en una cuestión que ha puesto ahora Manuel sobre la mesa, que es el papel de los estados, ¿no? Aunque luego podamos abundar, ¿no? Podemos, si queréis, ir viendo un poco, ¿no? qué instituciones políticas son las que pues nos están manteniendo un poco a flote y cuáles son las que estamos viendo que han empezado a naufragar. Lo primero que habría que decir es que, como muchos autores han señalado en ese monográfico que la revista Cato Web está dedicando al coronavirus, dos instituciones fundamentales que aquí están haciendo de dique contra el coronavirus son los estados nacionales y la familia, por otro lado. Mientras que otras instituciones, como pues, la Unión Europea, la idea de la humanidad como globalidad e incluso las comunidades autónomas, pues estamos viendo que están naufragando en esta situación. Lo que me gustaría a mí aquí resaltar es lo siguiente, ¿no? En primer lugar, ¿no? Que esos estados, que son los que están manteniendo a flote, en algunos casos son estados que las posturas ya las tenían como muy deshilachadas, que es el caso, por desgracia, de España, donde por un lado estaba el tirón que había pegado la Unión Europea y donde quizás cuando decimos Unión Europea hay que decir más bien Alemania, y por otro lado pues los tirones, los desgarrones provocados por las comunidades autónomas, ¿no? Este ejemplo, por empezar por las comunidades autónomas, se ve muy bien en la compra de material sanitario. El 2 de marzo el Ministerio de Sanidad vetó a las comunidades autónomas para comprar material sanitario. De hecho, la primera compra masiva que realiza el Estado central se produce en el 25 de marzo, pero bueno, más bien fue un intento, porque hubo muchísimas incidencias para que esos materiales llegasen a España y luego, una vez llegado, pues muchos ya hemos visto la calidad de los mismos. Luego, además, hemos visto el problema de comunidades autónomas compitiendo por los mismos recursos unas a otras, los episodios de los aviones que si llegaban, no llegaban, etcétera. Un descontrol total, ¿no? Que lo que señala pues es como que la nave llamada España, pues claro, si hay 19 capitanes, pues es muy difícil que el rumbo no sea algo aleatorio, ¿no? Que parece casi una especie de movimiento browniano. Eso con respecto a las comunidades autónomas, y con respecto a Europa, pues bueno, hemos visto aquí donde está la famosa solidaridad entre los países europeos en la que ven la mayoría de nuestros conciudadanos, ¿no? Estos días, si de algo han servido, aunque la ideología es muy fuerte y incluso con estos embates es muy difícil que la gente se libere de la ideología, ¿no? Del fundamentalismo democrático,
pues hemos visto cómo Francia pues secuestraba mascarillas que iban destinadas a España o a Italia. Hemos visto también cómo Alemania se oponía a tomar determinadas medidas económicas que podían paliar el desastre económico que se avecina, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que pues hay ahí una serie de tensiones donde el Estado tiene que ser el que mantenga la nave a flote, pero que ciertamente pues se ven en el horizonte bastantes dificultades. Joaquín, cuando quieras. Sí, al hilo de lo que comentáis, hay un dato, y es que el dato de empleo, por ejemplo, España no genera empleo, sino que crecemos por encima del 3%. Teniendo en cuenta que las previsiones son que es posible que tengamos entre un 8 y un 15% de bajada de crecimiento, bueno, ahora le llaman crecimiento negativo, con esos eufemismos que gastan, ¿no? Entre el 8 y el 15% del Producto Interior Bruto, pues así un cálculo a bote pronto, nos podemos ir a una cifra escalofriante de 8 millones de parados o más. Y además partiendo de una situación, de una crisis agravada por la política de este gobierno, que no solamente no hizo que disminuyera el déficit, sino que ya tenemos los datos de 2018 y 2019, el déficit lo que hizo fue crecer. Y el endeudamiento ha crecido, una deuda que algunos economistas consideran que es impagable. Y quizás la única solución que tengamos es examinar bien cuánto cuesta realmente el Estado autonómico, hacer un buen cálculo. Algunos economistas, yo creo que de modo muy exagerado, como el caso de Roberto Centeno, decía el otro día que son 100.000 millones de euros anuales lo que cuestan las autonomías. Yo no sé muy bien de dónde saca esa cifra, puesto que a eso hay que quitarle el gasto en sanidad, que es el mayor pozo sin fondo del gasto autonómico, y el gasto en educación, que si no lo asumen las comunidades autónomas, lo tiene que asumir el gobierno central. Pero aún así, 17 inservibles parlamentos regionales o autonómicos que en las regiones con ínfulas de nación sirven para fomentar la secesión, para poner embajaditas en el extranjero o para enfrentar a los españoles entre sí, fomentando su lengua particular y estas cosas que todos conocemos. 17 parlamentos que cuestan un mineral, con los consiguientes consejeros, viceconsejeros, directores generales, entidades duplicadas. Toda esta maraña burocrática de las autonomías, yo tengo la impresión de que si la crisis realmente se va a sustanciar en estas cifras que manejan algunos economistas, pues no va a haber más remedio que volver a un Estado centralista, pero aplicando aquello de que a la fuerza ahorcan, porque ya me diréis cómo vamos a mantener esta administración enorme, esta gran cantidad ingente de políticos, la mayor parte de ellos políticos que se han dedicado toda la vida a la política. He estado viendo estos días el currículum de muchos diputados del Partido Socialista, pero también de algunos del Partido Popular y de Podemos, y realmente están toda la vida dedicados a la política. Empezaron en juventudes, empezaron de concejales, siguieron de parlamentarios autonómicos, ahora parlamentarios nacionales. Ninguna experiencia en el sector privado, ninguna experiencia tampoco en el sector público, ya sea en la educación, como en mi caso, la sanidad, etcétera, sino que son políticos profesionales y no se sabe muy bien exactamente qué es eso del político profesional, porque en algunos casos incluso no sabemos ni siquiera la titulación, el caso de esta energúmena, de Adriana Lastra, por ejemplo, y otros, en cuyo currículum no encontramos más que una dedicación exclusiva a la política. Entonces, ¿qué es exactamente lo que saben estos políticos? Pues saben de demagogia, saben actuar de psicofantes, han cogido práctica en la forma de medrar, en la forma de ir avanzando en su carrera personal, pero la ineficiencia pues es evidente. Es que yo, por ejemplo, me suelo quedar asombrado muchas veces, por ejemplo, en la Comisión de Educación, cuando escucho los discursos sobre todo de Podemos y del PSOE. En su vida han pisado un instituto y si lo han pisado se les ha olvidado, porque dicen cada cosa que te dan ganas de decir, pero bueno, pues, ¿y usted de dónde ha salido? Si esto no es así. Una ignorancia completa de todo, y entonces viven como en una especie de burbuja, una burbuja sostenida por la deuda pública, porque esto es lo que hay,
con unos niveles impositivos. España, por ejemplo, es el único país que no ha rebajado impuestos en esta crisis del coronavirus y está gestionando los temas económicos de un modo que ya ha provocado la protesta de las asociaciones de autónomos, a quienes se les obliga todavía a pagar. Ahora se les pide que se aplace, se dice que se puede aplazar, pero lo que hay que hacer es no cobrárselo. Y nosotros hicimos una propuesta que fue que el Estado asumiese el sueldo de todos aquellos que han tenido que echar la persiana. Calculábamos que eran aproximadamente 80.000 millones de euros, que es mucho menos, por ejemplo, de lo que ha comprometido el gobierno español para la lucha contra el cambio climático, que son 100.000 millones de euros los que ha comprometido el gobierno español para luchar contra ese fantasma ideológico del cambio climático, que había que añadir cambio climático por causas antrópicas, porque lo que está por demostrar es que el cambio climático obedezca precisamente a esas causas antrópicas. Y entonces se ha generado toda una ideología que veremos a ver cuál es su capacidad de resistencia. Me refiero a la ideología de género, me refiero a la ideología del cambio climático. Todo esto ha pasado a un segundo plano, como se ve claramente, por ejemplo, cuando se habla ahora de muertos. Se habla de muertos, no se dice muertos y muertas, ni enfermos ni enfermas. Es decir, toda esta estupidez que nos ha venido rodeando durante estos años, estos pseudo problemas en muchos casos, eran, yo creo que una especie de cortina de humo para que estos políticos, sin oficio ni beneficio, y que no se dedican a otra cosa más que a la demagogia y a ejercer de psicofantes, pues hay un campo en el que se hacen expertos. Es el campo de una ideología que está totalmente desconectada de la realidad, desconectada hasta el punto de que, por ejemplo, con estas leyes de violencia de género, no han hecho sino aumentar los casos de mujeres maltratadas y asesinadas por sus maridos o por sus parejas. Y sin embargo, aun cuando les muestras estos datos que son, bueno, irrefutables porque son datos, pues te dicen que eres un facha o que eres un racista. El otro día, por ejemplo, lo vimos en las Cortes, cuando un diputado de Vox le pregunta al presidente del gobierno, un diputado, creo que fue Santiago Abascal, las razones por las cuales se ha nombrado vicepresidente del CNI a un individuo estrictamente peligroso como es Pablo Iglesias, y la respuesta fue, pues se salió por los cerros de Úbeda, es decir, empezó a hablar del fascismo y de los derechos sociales y no sé qué, pero una y otra vez me gustaría poder alguna vez hablar del tipo de respuestas que me dan a las preguntas que hacemos al gobierno. No sé ya si 50 o 60 preguntas sobre educación, y las respuestas son cortapega y son la misma respuesta. Eso es una cosa puramente como dice la ley, no sé qué, no sé cuánto, a eso le remito, pero bueno, no me está usted contestando a la pregunta. Es decir, que se ha generado toda una serie de estrategias propias de la demagogia, en donde los problemas, pues si se solucionan, se solucionarán por su propio pie, pero no por lo que haga de esta gente, que está en la cuestión. Y aquí estamos igual con las medidas que se han tomado, el confinamiento. Estamos esperando a que escampe realmente, porque no hay test masivos cuando se deberían de hacer, los test de la PCR, pero también los serológicos para saber quién está infectado y quién no. No hay una apertura gradual, cada 15 días se va renovando esto. Y entonces, pues, realmente da la impresión de que hemos tirado, pues, una cuerda y a ver si alguien se agarra a ella. Que no hay una planificación real, y cuando sucede, como sucede ahora, una crisis tal que pone en peligro los fundamentos mismos del Estado, pues, lo que está aflorando, creo yo, aparte de la desconfianza hacia la Unión Europea, que es más que plausible, porque estamos viendo lo que está sucediendo, como ha dicho Carlos. Pero aparte de eso, yo creo que por fin mucha gente se está dando cuenta de que el rey va desnudo y de que la mayor parte de estos políticos de profesión pues no saben ni lo que dicen, francamente. Es una impresión que yo tengo constantemente en el Parlamento, en donde todos los discursos se habla de democracia, cultura, solidaridad, equidad, es decir, son todo pues lisologismos que da la impresión de que están hablando en el Parlamento, pero no para tratar el asunto que se está tratando, sino para que saquen pues una parte por el telediario, saquen un speech o saquen un tweet. Es decir, todo va orientado hacia convencer a la gente de que tiene que votar, hacia la más absoluta demagogia. Y si esto no cambia, pues si no cambia por la fuerza de los discursos o por la fuerza de los análisis, me parece a mí que tendrá que cambiar
por la propia fuerza de la crisis económica que tenemos en ciernes y que puede ser, pues, probablemente la más terrible que haya sufrido España. Carlos. Bueno, pues... Manuel, perdón. Primero Manuel. Sí, no, yo simplemente a abundar un poco en eso porque estoy básicamente de acuerdo en todo lo que acaba de señalar Joaquín. Teniendo en cuenta, por ejemplo, si son reales los datos que nos están diciendo algunos organismos, tipo el BBVA, o que habrá una recesión entre un 8 y un 12,4% del PIB, eso ya, como decía Joaquín, la fuerza de la realidad va a tener que derribar todos estos discursos, todas estas cosméticas, todo este aparentar, porque lo que se está viendo es una constante improvisación, no se ven planes claros, no saben qué hacer ni qué, porque también vamos a ciegas. Ahora parece que van a empezar a salir los niños y después empezará la desescalada, pero ¿cómo vamos a hacer esto sin los test necesarios, sin las estadísticas necesarias para ver la cantidad de población que hay infectada y que no? Es toda una improvisación que puede, digamos, incluso llevarnos a una situación todavía peor si hay nuevos repuntes, etcétera. Desde el principio se están escudando en comités de expertos que en vez de expertos parecen inexpertos, porque si nos atenemos a las consecuencias de todo lo ocurrido, es un desastre detrás de otro. Y la desorganización, por ejemplo, que se ha visto con la sanidad. El Ministerio de Sanidad, cuando ha querido tomar las riendas, dado que estaba, digamos, vacío, porque estaban todas las competencias transferidas a las comunidades, cuando ha querido tomar el orden, el caos ha sido absoluto. Y unos días se iba para un lado y otros días para otro. Unos días tomaba el mando, otros días las comunidades autónomas tenían que ir por su lado. A la hora de comprar, a veces confiscaban, otras veces no. El Estado se ha demostrado que tal y como está, no funciona. Y a esto hay que añadir, a las consecuencias económicas, los nacionalismos. ¿Qué pasará dadas las consecuencias económicas ya en la crisis del 2008? O cuando más arraigó, ¿ahora qué? Yo no lo sé, pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Carlos. Sí. Abundando, ya que hemos empezado ahora, pues un poco a ver cómo es la trayectoria que de cara al futuro nos espera, ¿no? Pues abundar también un poco en ese escepticismo con el que lo veis los dos, ¿no? Un escepticismo, pues, a diferentes capas. En primer lugar, es cierto que con la crisis que tenemos actualmente encima, vírica, y la que va a venir luego económica, pues va a haber una poda de muchas ideologías, ¿no? Ya que no va a haber ni siquiera dinero, pues, para mantener la ideología ecologista, cuando España, por ejemplo, es el país que peor negoció Kioto en los años 90, tampoco va a haber dinero tanto para la lucha feminista, ¿no? Todavía resuenan, ¿no?, aquellas cosas que se decían en torno al 8 de marzo de más mata el virus del machismo que el coronavirus, ¿no? Que eso hay que recordarlo, ¿no?, para que a la gente no se le olvide, ¿no? Que lo tenga en mente, ¿no? Porque qué casualidad, ¿no? Pues eso, que justo al día siguiente del 8M, el 9 de marzo, fue cuando el doctor Simón dijo que la situación había pegado un giro de 180 grados y entonces sí, había que caminar ya a cerrar colegios, al día siguiente la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando si se hubieran evitado esa deriva ideológica y se hubieran tomado medidas con anterioridad, como ha dicho algún estudio econométrico, que sea estadístico, que se ha sacado actualmente esta semana, que lo ha hecho FEDEA, ¿no?, pues posiblemente se hubiera evitado hasta el 62% de los contagios. De todas formas, aunque es cierto que ya digo que puede ser que desde el punto de vista ideológico se produzca, pues, una especie de extinción o por lo menos paralización de ciertas ideologías, es verdad que en lo que toca a España
el futuro sigue siendo preocupante, ¿no? Ya estamos viendo la improvisación que está llevando el gobierno, ¿no? Como si el gobierno estuviera gobernando con una visión de 15 días, ¿no? De lo que dura el estado de alarma, no más. No sabemos lo que va a pasar más allá del 8 de mayo. Y hace poco más de unas horas salía la noticia de que en el País Vasco ya quiere el PNV que el 15 de mayo se abran los teatros y vuelvan los niños a los colegios. Quiero decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Que cada comunidad autónoma haga un poco lo que le dé la gana y ya sobre la marcha iremos viendo a ver qué pasa? Quiero decir, ahí el gobierno central tendría que dar unas pautas comunes para todos, en función, es cierto, también puede ser de la situación sanitaria de cada región, pero no que cada región haga lo que en principio quiera, pues puede resultar algo caótico. Eso por un lado. Y luego, con respecto a Europa, pues claro, si uno va a negociar a Europa como van el PSOE, que es creyéndose el cuento de Europa y de que te van a ayudar porque la solidaridad es lo que reina entre todos los países de la Unión Europea, pues lo más probable es que te vuelvas a tu país pues como sin los eurobonos y sin ni siquiera ningún tipo de ayuda. Con lo cual el pronóstico, la verdad es que es bastante preocupante a diferentes escalas. Es posible que quizás ahora, por ejemplo, el nacionalismo catalán, aunque hemos oído declaraciones, ¿no?, como diciendo que si Cataluña hubiera sido independiente esto no hubiera pasado, pues seguramente, dadas las circunstancias que vivimos, pues tenga que recoger un poco las velas y aguantar a que pase esto para sacar a su gente. Porque, por ejemplo, Igualada, que no se nos olvide que Igualada, que fue una de las primeras localidades, zonas que confinó la propia Generalidad, fue por donde más autobuses salieron a Perpiñán para el famoso mitin de Puigdemont, si no recuerdo cuándo, creo que fue a finales de febrero, y que Perpiñán fue la primera localidad francesa confinada por el número de casos de coronavirus, lo mismo que Igualada. Quiero decir que esas vergüenzas del nacionalismo catalán, pues a ver cómo las limpian. Joaquín, cuando quieras. Sí, no solamente ha estado totalmente despistado el gobierno central, sino también los gobiernos autonómicos. Un caso sangrante es la afición del Atlético de Madrid, que se desplazó a Liverpool el día 13. El día 13, ¿sí? Permitieron que marchasen a ver el partido de la Champions League contra el Liverpool. Es que realmente lo que estamos viendo es una descoordinación en todas las escalas, pero sobre todo en la escala autonómica. Y además, cuando hablabas tú de las normas generales, hay otro problema, y es que, curiosamente, teniendo 17 marcos jurídicos diferentes, no hay flexibilidad, porque las autonomías han creado nuevos centralismos. Y, por ejemplo, hay zonas en la Comunidad de Murcia, por ejemplo, donde yo estoy, en el noroeste de Murcia no hay ni un solo caso de coronavirus. Y está todo el noroeste de Murcia confinado. Y con las medidas, exactamente las mismas medidas que se están tomando en Madrid. Bueno, pues vamos a ver. Si no hay un solo caso y se pueden suavizar esas medidas, ¿por qué no ir actuando en función del mapa del coronavirus y no en función de este nuevo centralismo autonomista que hay, que impone las reglas comunes? Por cierto, que la clausura de los niños en casa, el cierre de los colegios, los primeros en avisar fuimos nosotros. En Murcia, el día 11, el presidente de la coordinadora de Vox en Murcia, Antelo, pidió el cierre de los colegios y lo pusieron a parir los gobernantes del Partido Popular. Y a los 2 días se cerraron los colegios. Dicho esto como anécdota. Abundando en esto que decías del europeísmo papanatas, que no es patrimonio exclusivo del PSOE, porque el Partido Popular pues también está en esto. Es esta idea de una Europa sublime que parece que por la mera mención a Europa pues ya está todo solucionado. Lo que hemos visto es aquello que mencionaba Gustavo Bueno, de que Europa es una biocenosis y que naturalmente, bueno, pues España es una cantidad importante dentro de esa biocenosis, pero hemos sido quizás los más papanatas cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo, aquí se reducen las emisiones de CO2
y se cierran centrales térmicas. Y en China se han abierto no sé cuántas. Pero es que además fuimos los primeros en cerrar la minería del carbón con la reconversión industrial famosa de los 80 del PSOE, cuando ahora mismo están reabriendo las minas de carbón en aquellos países, antiguos países de la órbita de la Unión Soviética, como Polonia, Rumanía, Hungría, etcétera. No tiene mucho sentido, por ejemplo, que aquí se hayan cerrado las centrales térmicas y que España permita que en Marruecos se abran 5 o 6, además con condiciones tecnológicas inferiores a las que tenían en España. Y todo esto nosotros lo hacemos por el calentamiento global, pues al parecer es que las centrales térmicas de Marruecos no contribuyen al calentamiento global. Es decir, que como hemos sido los más avanzados en esta ideología neoprogre o como le queréis llamar, pues las consecuencias ahora son la ausencia de un tejido productivo que ya empezó a desmantelarse en los años 80. El otro día en las Cortes, Iván Espinosa de los Monteros hizo un amplio recorrido sobre las posibilidades que tiene España de reindustrialización. Y eso es urgente que volvamos a invertir en aquello que genera riqueza y no solamente en el turismo, porque ahora resulta que el turismo, que me parece que es un 15% del Producto Interior Bruto, pues ahora me lo vais a explicar, qué es lo que va a pasar este verano con el turismo. Es decir, un 15% menos del Producto Interior Bruto es una cifra monstruosa. Pero es que hemos sido durante todos estos años el solarium de Europa. Hemos sido el lugar para el esparcimiento y el solaz recreo de los jubilados alemanes, ingleses, franceses, etcétera. Y ahora la situación pues obliga a replanteárselo. Yo, pues, en fin, aquello de que se dice de que un pesimista en realidad es un realista bien informado, pues no sé siquiera si de verdad vamos a poder seguir manteniendo estos ideologemas, vamos a poder seguir manteniendo esta ideología progre, como le llamamos nosotros. Quizás sean capaces de gobernarlo mediante la censura, que esto es lo que estamos viendo. Es decir, la censura, recientemente acaban de acusar ante la Fiscalía a una periodista, Cristina Seguí, por llamar cerdo a, creo que sí, cerdo la expresión, no recuerdo con exactitud, a algún político del PSOE, que eso sea presidente o a otro, cuando hemos estado viendo todos estos años atrás, pues insultar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, insultar a los políticos del Partido Popular y no digamos de Vox, desearles incluso la muerte. Hemos visto a un periodista estos días por Twitter desear la guillotina para las infantas. Y sin embargo ahí pues, parece que hay manga ancha para cuando los insultos van para la oposición o para los partidos que no apoyan al gobierno. Y sin embargo, en cuanto se hace la más mínima crítica al partido gubernamental o a la ideología gubernamental, hay todo un ejército. Y bueno, la señora fiscal del gobierno, la señora Dolores Delgado, que era diputada del Partido Socialista, es que ya es el colmo. Y no es que yo tenga que venir aquí a reivindicar la independencia de los tres poderes en el sentido de Montesquieu, que jamás dijo tal cosa. Porque es evidente, por ejemplo, en España que el legislativo y el ejecutivo están unidos sólidamente, porque es el legislativo el que dirige al ejecutivo. Pero sí, por lo menos que mantengan las formas. Es decir, que por lo menos que la carrera judicial sea una meritocracia. Y aquí estamos entre los jueces progresistas y la Asociación de la Judicatura y repartiéndonos, el bipartidismo se ha repartido este pastel y entonces pues también da la impresión muchas veces de que estamos en un juego de suma cero en donde los demás tenemos muy pocas posibilidades de mediar. Y tal y como está el sistema electoral y con el control casi completo de los medios de comunicación, cómo se apresuró el gobierno a dar 15 millones de euros a televisiones que han presentado balanza positiva, es decir, que han ganado dinero, que no están en situación de crisis, y sin embargo se apresuraron a dar 15 millones de euros, es evidente por qué se lo dieron, para tener a la opinión pública todo lo manipulada que se pueda. Vemos la ausencia total de imágenes negativas en el telediario, el resistiré, los aplausos, el buenismo, panfilismo generalizado, y entonces todo aquello que vaya en detrimento del programa oficial ideológico que nos están vendiendo se persigue
y se convierte uno, pues prácticamente en un apestado si no participa de esta ideología oficial. La pregunta es, que os hago para que me contestéis, ¿qué opináis vosotros? Si realmente esto se va a poder mantener, si realmente esta ideología va a ser capaz de, esta nematología, esta bruma va a ser capaz de tapar esta realidad de probablemente más de 30.000 muertos que tenemos en España, que es una cifra espeluznante. Manuel, por ejemplo. Bueno, pues yo a esa pregunta respondería con un clásico de o César o nada. Digamos, es que estamos obligados a reconfigurar todo esto que estamos señalando. O reconfiguramos el Estado porque, como hemos dicho, los datos económicos pues no apuntan para el optimismo para nada y nos van a obligar a recortar por todos sitios y también nos va a obligar a replantearnos el modelo económico. Como decías, el turismo, o sea, España no puede depender tanto del turismo ni de ningún sector o producto en concreto, porque en cuanto ese sector o producto falla, se va todo, se queda la economía sin nada, no tiene recursos. España debe reindustrializarse y eso también lo hemos podido ver, por ejemplo, en el tema del material sanitario. No podemos estar dependiendo tanto de países extranjeros o de ayudas extranjeras. España tiene que ser capaz, en la medida de lo posible, de sacar sus industrias, su economía, su consumo interno, sin estar dependiendo, por ejemplo, del turismo. El turismo es una forma de economía que consiste en depender de otros, porque si otros no te envían a su gente, no puedes sacar dinero de ahí. Ahora mismo con el confinamiento, digamos que en España en 2 meses va la cosa mejor. Hay otros muchos países que no van a venir esos nacionales. Así, a España solo le queda una opción: reconfigurarse a nivel político y a nivel económico y replantearse todo a partir de esta crisis. El problema, que quien tiene que hacer eso es quien está viviendo de todo ese cuento que tú comentas. Quien tiene que plantear toda esa reforma, esos pactos de la Moncloa que están hablando, etcétera, no le interesa. Y en ese impasse, en ese conflicto nos movemos. ¿Nos obligará la realidad o serán capaces de imponerse? Ya lo veremos. Sí, por mi parte comparto contigo, Joaquín, y con Emmanuel el análisis de que tendrá que ser al final el embate de la realidad el que nos ponga en su sitio, porque obviamente el gobierno y mucha parte, no lo olvidemos, de las masas que lo apoyan, van a intentar seguir en esta línea por inercia, ¿no? Como comentabas, es verdaderamente bochornoso los telediarios, por ejemplo, de Televisión Española, que se han convertido en una especie de reality show donde todos son buenas noticias, aplausos, caritas sonrientes, etcétera, etcétera. Cuando no se quieren mostrar los muertos, cuando para así mantener un poco adormecida, ¿no?, a la sociedad política española para que no reaccione, ¿no?, para, como si dijéramos, que no sea capaz de ver la magnitud de lo que está pasando. Pero claro, incluso ahí entra también alguna cosa que tú has comentado por escrito, Emmanuel, lo de la crítica a aquellos que tenemos voluntad de criticar, ¿no? Que es alucinante, ¿no? Que se nos parezca como el hecho de que no nos queramos unir, ¿no? De todos unidos podemos, ¿no? El hecho de que pongamos críticas, de que hagamos contraargumentaciones, se ha visto como que lo que queremos es que esto vaya a peor, ¿no? Como si fuéramos con eso, qué sé yo, contrarrevolucionarios, ¿no? O enemigos del régimen. Claro, el problema es que cuando ves también personas que se han posicionado y que han hecho una crítica a estas medidas de censura, entre comillas, que busca el gobierno, pues ves que sus argumentaciones también son muy débiles. Me refiero, pues, por ejemplo, por poner algún ejemplo, ¿no?, en España, ¿no?, y luego si queréis podemos comentar algún filósofo internacional. En España, pues un filósofo, Mauricio Suárez, hace poco publicaba un artículo en El Confidencial, ¿no?,
llamando la atención con que era muy negativo que se nos prohibiese hacer críticas al gobierno. Pero claro, si la argumentación que daba en favor de eso era del siguiente tenor, diciendo, y cito textualmente, ¿realmente hemos aprendido tan poco los españoles de democracia? Claro, ves que en el fondo lo que está funcionando en la crítica al gobierno es totalmente el fundamentalismo democrático. Claro, en el artículo luego veías que lo que te citaba era Mill y faltaba citar pues casi el liberalismo de Popper. Claro, aquí nosotros, que tenemos las herramientas del materialismo filosófico de Bueno, podemos ver nuestro análisis. Esa libertad democrática va ligada al mercado pletórico. Tiene pinta que de aquí a unos años en España el mercado pletórico va a ser, pues, por desgracia, cualquier cosa menos pletórico. Pues 2 y 2 son 4. Tiene pinta de que si el mercado pletórico en España empieza a fallar, lo que es esa famosa libertad democrática que es de la que se hace gala, pues también quedará totalmente cercenada, ¿no? Lo que hay que luchar, a mi juicio, es porque como decía Bueno, ¿no?, en el comienzo del sentido de la vida, porque un porcentaje de personas puedan ejercer la crítica filosófica, pero no por una voluntad democrática, sino simplemente porque pensar es siempre pensar contra alguien, ¿no? Y que eso pueda determinar que el rumbo de la nación cambie pues hacia medidas, ¿no?, que estén más encaminadas a la eutaxia de España. Y Joaquín, si quieres añadir algo más. Hubo el otro día en las Cortes un detalle que ha pasado quizás un poco desapercibido en la intervención de este pobre individuo, Gabriel Rufián. Gabriel Rufián, haciendo gala, pues eso, de su nesciencia, dijo una cosa muy curiosa y que a mí me llamó mucho la atención, aunque pasó totalmente desapercibida. Dijo literalmente que la humanidad no había progresado por el fuego o por la rueda, sino por las ideas. O sea, aquí se ve la pasta de la que está hecho este personal, porque un individuo que se supone, o al menos en MIC, que tiene una ideología de izquierdas, pues desconoce incluso cuáles son las fuentes mismas de su propia ideología. Y yo me estaba en ese momento, no pude dejar de acordarme de la famosa cita de Engels, aquella de que no fue el hombre quien descubrió el fuego, sino el fuego quien inventó al hombre. Porque precisamente si algo tiene la capacidad de cambiar el orden de los fenómenos y el orden de las administraciones públicas, de las sociedades políticas, son precisamente las técnicas. Es decir, esto también lo sabemos por el materialismo filosófico de Bueno, que lo que posibilita nuestra democracia es el mercado pletórico y la televisión, por ejemplo. Y, por ejemplo, pues si estamos ante una transformación precisamente diferente ahora es precisamente por Internet y por los nuevos medios informáticos, como en su momento pues la máquina de vapor, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde vemos este asunto de esta gente que se declara de izquierdas, incluso marxista, y no sabe ni dónde tiene la mano derecha. Y están hablando de cuestiones puramente de la conciencia. Y entonces parece que de esta crisis vamos a salir pues todos unidos, todos juntos, ¿verdad? La solidaridad a la que se apela una y otra vez, pero ya la solidaridad no es vacuna contra el virus. La vacuna vendrá precisamente de la tecnología, de la biotécnica. No puede venir del esfuerzo voluntarista ni de los políticos, ni de los sanitarios, ni de los que aplauden en el balcón. Entonces, a mi juicio, este Rufián pues tiene la virtualidad, tiene sus juicios, ponen de relieve cuál es el nivel en el que nos estamos moviendo y por dónde está la clase política española. Es decir, esto yo creo que fue definitivo porque marcaba el nivel absoluto de cómo estamos en el idealismo más burdo, creyendo que basta con la buena voluntad. El propio nombre del partidito, Podemos, es Wiccan, ¿verdad? Podemos, pero ¿Podemos qué? Podemos en función de cuestiones materiales, podemos en función de conocer nuestros propios límites, de saber cuáles son los proyectos, cuáles son las prolepsis que podemos abordar y cuáles no. Y sin embargo aquí todo se fía pues a una cuestión nebulosa, espiritualista, puramente de la conciencia, ¿verdad? Y como te digo, pues al final, en la práctica,
lo que queda es esperar que cambie, porque realmente no podemos esperar absolutamente nada de esta gente, de la brutal ignorancia mayúscula que demuestran una y otra vez. Yo lo decía antes, insisto ahora, a veces me escandaliza escuchar ciertos discursos en las Cortes de esta naturaleza que parecen telepredicadores. Es que es una cosa increíble. Bueno, llegué a escuchar a una chica de Podemos hablando del cambio climático famoso, que veremos a ver si ahora pasa a un segundo plano. La expresión me llamó también poderosamente la atención. Dijo lo siguiente: el mar Mediterráneo se está calentando por encima de sus posibilidades. Claro, eso es, yo me levanté y me fui a tomar un café porque dije, bueno, no hace falta seguir. Es increíble, es la total y absoluta nesciencia. Y claro, pues este ejemplo, Lucián tiene, como digo esto, que el pobre pues es tan ingenuo que se cree estas cosas y las dice. Y supongo que si las dice es porque se las cree. Pero es que la inmensa mayoría de sus señorías, con alguna excepción, como la mía y alguna más, desde luego, pues están en eso. Están en el poder de la voluntad, en el si quieres lo puedes conseguir. Y ahora todo este espectáculo realmente es un bochorno. Es decir, que con 30.000 o más muertos, porque cualquiera sabe de los que hay, cualquiera sabe. Si las cifras, no hay manera. Si hoy mismo el propio ministerio se contradice a sí mismo en dos comunicados que ha hecho. Es que es una cosa, ya, bueno, el colmo, ¿verdad? Que en esta situación en la que estamos, 30.000 muertos, que es 60 veces el 11M, 60 11M. Es que es una cosa increíble. Y aquello que fue una tragedia que nos dejó a todos tocados y ahora parece pues, que no pasa nada. No sé si realmente es que hay una voluntad de exterminar a las clases pasivas, porque bueno, es que da la impresión de que es esto, de que no importan. También he visto algunos tweets por ahí de alguna gente como diciendo, bueno, al fin y al cabo son personas que ya han vivido su vida, ¿verdad? Recuerdo otros tweets de gente de Podemos diciendo que si las derechas quedaban en España era por los ancianos, o culpando en Inglaterra del Brexit a los ancianos, etcétera. Sí, y bueno, naturalmente, pues que ha habido una especie de preparación que cualquiera que esté avisado se da cuenta, en donde pues todo lo que viene de la juventud es bueno y todo lo que tiene que ver con la vejez es malo. Prácticamente no aparecen señores mayores en televisión para nada, para anunciarte nada, salvo el pegamento de la dentadura. Es para lo único que te aparece. Y aún así aparece un señor que es muy jovial y que anda dando saltitos, ¿verdad? Y jugando con el nieto a la pelota. Es decir, toda esta exaltación de la juventud, de la juventud en cuanto que va asociada a la sanidad, y yo añadiría incluso a la santidad, ¿verdad? Y que todo lo viejo, por definición, es malo, etcétera, pues ha creado el clima en el que estamos viviendo, donde parece que la muerte de un 60% de los que fallecen son mayores de 60 años, parece que esto, pues, como si nos diera igual, como si esto fuese cuando una sociedad de tipo que sea democrática, aristocrática, teocrática o como sea, que olvida precisamente a quienes tienen la experiencia vital, a quienes son, aunque es verdad que 80 años de estupidez no garantizan una vida, no justifican una vida, pero obviamente el desprecio por nuestros mayores, a mi juicio, eso es una de las cosas más vomitivas a las que estamos asistiendo, y esto se produce además en las Cortes estamos en mitad de una negociación por la ley de eutanasia, que no sé si habéis escuchado los discursos que se largaron ahí, ¿verdad? En concreto, pues hubo una parte, yo creo que centralísima, cuando nuestra diputada por Murcia, además, Lourdes Méndez, leyó un fragmento de discurso ensalzando la eutanasia y diciendo, ¿ustedes saben de dónde es esto? Los socialistas asentían, ¡oh, qué bonito! Cuando dijo que esto era la ley de eutanasia del Tercer Reich, pues aquello, ¿verdad? Aquello se quedó. Y esto es lo que hay. Es decir, ha triunfado en el orden moral, esto que bueno llamaba el materialismo primogenérico. Es decir, esta idea de que lo bueno es lo placentero, los cuerpos jóvenes, etcétera, etcétera, y que, bueno, el primogenérico y luego también una buena dosis del segundo genérico, del bienestar psicológico, ¿verdad? Y está todo lleno de psicólogos y de pedagogos que te dicen, que te dan la receta de la felicidad.
yo creo que si alguna cosa buena, aunque buena entre comillas, va a salir de esto, es que quizás estas ideologías, por lo menos a mi juicio, van a tener muchos más problemas para poder mantenerse con la fuerza con la que realmente nos estaban arrollando. Creo que estas ideologías lo van a tener muy difícil, van a tener que hacer pues un ejercicio de ocultación enorme para que nos podamos tragar ese anzuelo, porque cuando a la gente le toca el bolsillo, cuando alguien tiene problemas, que no tiene trabajo, que no puede, no digamos ya, alimentar a sus hijos, o que ve cómo las opciones de futuro de la siguiente generación van a estar en una situación muy, muy desfavorable, o que no van a poder alcanzar las cotas de vida que hemos alcanzado sus padres, se ha producido una inflexión que es histórica y que, por cierto, se puede documentar cuando ocurrió, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela. Porque si queréis podemos hablar de este asunto, del panorama internacional. Porque en los años 70, la generación que nació en los 70 en Cuba se dio cuenta de que esa generación que nacía en los 70 no iba a poder vivir igual que sus padres. Es ahí donde se produce la inflexión. Y en España se ha producido ahora. Cuando yo iba al colegio, cuando yo estudiaba el bachillerato, la carrera, tenía la certeza, casi la certeza, no se puede saber la ciencia cierta, pero casi la certeza de que mi vida iba a ser mejor que la que tuvieron mis padres. Porque ellos trabajaron toda su vida en condiciones, pues mi padre llegaba a trabajar 20 horas diarias. Entonces, yo sabía que eso a mí no me iba a ocurrir, porque estaba estudiando, porque podía salir adelante. Pero dudo mucho que mi hijo pueda decir lo mismo respecto de mí. Si os parece, para acabar ya, porque estamos ya sobre la hora, hablar un poco de cuál es la situación, pero ya en función de la dialéctica de estados. Porque me parece que se quedaría un poco cojo el programa si no hablamos de esto, de esta dialéctica, básicamente el bloque de China y aliados y el bloque de Estados Unidos y aliados, y quién saldrá reforzado de esta crisis según vuestro criterio. Sí, hay que... bueno, Emmanuel, si quieres comenzar. Sí, vale. No, simplemente siguiendo el hilo, que yo también quería apuntar el tema de que toda esta crítica que estamos diciendo no lo hacemos por ser, digamos, contra el gobierno, porque ser un gobierno socialista. Como ha dicho Joaquín antes, el PP también está en todo esto. Y, digamos, no es una crítica porque lo hacemos unos fachas contra unos progres. Es una crítica a los hechos y a todas estas ideologías basura que Joaquín y hemos estado comentando en el programa. Respecto a la situación internacional, pues, digamos, puede ser muy interesante o muy poco halagüeña. Respecto al tema de la competición entre China y Estados Unidos, algo que no hemos mencionado es el famoso 5G, que sigue coleando en todo esto. Porque, claro, toda esta batalla propagandística entre China y Estados Unidos tiene como trasfondo esta lucha geopolítica. ¿Por qué Trump llama al coronavirus el virus chino? Porque quiere contrarrestar la propaganda que, digamos, China está haciendo por vía de los hechos. China ahora está ayudando con todo el material sanitario, con la ayuda de médicos, incluso a Italia, otros países. Pero China está haciendo esto porque es bondadosa. No, está haciendo esto porque le interesa, porque en el día de mañana dirá, oye, nosotros hemos ayudado con material sanitario, con médicos, tú ahora pon nuestras redes de 5G de Huawei a cambio. Y claro, Estados Unidos ya ha advertido varias veces que China es el enemigo número 1 y que el 5G es, digamos, lo que juega el futuro de la geopolítica. O sea que por este lado yo creo que detrás de la crisis del coronavirus la lucha por el 5G y por la economía no va a parar y que va a peor. Y España, pues, digamos que ahora mismo está escrito un bando. ¿Le interesa o no? Sí, por mi parte añadir que efectivamente lo que estamos viendo es que esa lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China, y que a mi juicio Estados Unidos pensaba
sobre todo con los buenos datos que estaba teniendo la administración Trump, ¿no? Porque aunque desde España nos parezca que Trump es una especie como de paleto de pueblo que no se entera de mucho, lo que está claro es que ha conseguido que Estados Unidos, por lo menos antes de la crisis del coronavirus, sus datos económicos mejorasen significativamente. Entonces, a mi juicio, lo que ha pasado aquí es que si Estados Unidos ya veía a China como un rival, que lo llevaba viendo desde hace tiempo, pero como si dijéramos el momento en el cual China podía empezar a despertar, ¿no? Y en vez de ser un imperio centrípeto, empezar a ser centrífugo, es decir, mirar hacia afuera, pues lo podía ver a una escala de décadas. Con esta situación que acaba de cambiar totalmente la posición de las fichas de ajedrez en el tablero, pues lo que estamos viendo es que, como si dijéramos, esa situación que iba a llegar del relevo de China por Estados Unidos, al revés, se ha podido acelerar, ¿no? Estamos viendo como que China, si acaso para lavar su imagen, pues está empezando a tomar una posición en política exterior muchísimo más activa. Y entonces, pues habrá que ver en cómo evoluciona esa situación, sin, por supuesto, pensar que Estados Unidos es perro muerto, que no lo es, ni mucho menos, pese a que ciertamente, pues por ejemplo, la deuda pública estadounidense esté comprada en su mayor parte en manos chinas. Un detalle que añado, ¿no? Ya para finalizar, sería en ese panorama geoestratégico, ¿no? ¿Qué papel podría jugar España, ¿no? Y a mi juicio aquí hay un papel que, aunque claro, esto tendría que pasar obviamente por un cambio de gobierno, si no con el gobierno que actualmente tenemos, pues nuestro papel seguirá siendo pues un papel en un país satélite en la Unión Europea. Si hubiera un cambio de gobierno, una situación interesante es, teniendo en cuenta que el Reino Unido ya no está dentro de la Unión Europea, Estados Unidos no tiene un país amigo dentro de la Unión Europea. Entonces, volver a jugar la carta, tendría que jugar España de ser el aliado de Estados Unidos en Europa, dentro de la Unión Europea. Una carta que no es nueva, es la que jugó Aznar con cierto éxito durante su legislatura. Pues España tendría que, una opción sería jugar esa carta y con el apoyo de Estados Unidos le serviría para hacer de contrapeso de las potencias rivales, que son por el norte Francia y Alemania, y por el sur Marruecos, porque no olvidemos que Marruecos es el otro gran aliado en la zona de Estados Unidos. Y luego la otra posición que tendría que tomar España es pues recuperar una política exterior hacia Hispanoamérica, de tender lazos con México y con las repúblicas hispanoamericanas. Pero por desgracia eso es algo pues que desde hace 10, 15 años prácticamente la mayor parte de gobiernos pues están mirando para otro lado. También, claro, no solamente por una especie de voluntad suya, sino también por causas objetivas como el auge del indigenismo, la extensión del protestantismo, de la leyenda negra y otros factores que dificultan una cierta unidad entre las naciones hispanoamericanas. Pues, Joaquín, si quieres cerrar. Sí, bien, yo creo que ya más o menos hemos cumplido con el expediente, hemos tocado más o menos los temas que venían asociados al título original de esta primera intervención, que era coronavirus y política. Y, bueno, quizás añadir únicamente que una cuestión que hay que dilucidar, me parece a mí, que ya en otros programas y con textos y con datos, es si realmente China es un imperio generador o es un imperio depredador. La guerra comercial no solamente se está dando por el 5G, también hay una guerra larvada por el comercio de materias primas, sobre todo en África, sobre todo la guerra del coltán, como sabéis, que es un mineral necesario para los móviles. Y ahí China realmente no se puede decir que esté actuando como un imperio generador en absoluto, vamos. Más bien se está rigiendo por la norma del gobierno indirecto, ¿eh? Aunque que es la norma propia de los imperios depredadores. Aunque algunos colegas nuestros, pues han visto la posibilidad de que las cosas vayan mejor entrando en la órbita de China. Yo, al respecto, mantengo serias dudas y me inclino más por la posición
que defiende Carlos, aunque efectivamente existe un paralelismo evidente entre Inglaterra y España por el hecho de haber sido dos grandes potencias imperiales, imperios además marítimos, no imperios continentales, imperios que desbordaron las fronteras del mar y que pues han vertebrado de alguna manera. Es verdad que uno sobreponiéndose al nuestro también, que históricamente pues hemos sido enemigos. Pero bueno, ya la situación política de España es, desde el siglo XIX, la de un país postrado, que a duras penas hemos podido salir, y tiene mucha razón Carlos, porque el desarrollo económico de España a partir de los años 50 es impensable sin los tratados bilaterales con Estados Unidos, es impensable. Entonces, quizás los gobernantes tienen que actuar con prudencia y es cierto que en este momento pues tener confianza en el imperio chino a mí me parece cuando menos temerario. Bien, pues nada más, acabamos aquí el programa. Muchas gracias a todos por su atención. Les invito a que sigan viendo estos programas de teatro crítico que tendrán este formato, en principio mientras dure la cuarentena. Bueno, ya no se puede hablar de cuarentena, ya tenemos que hablar de confinamiento sine die, ¿no? Sí. Y seguramente, pues, dado que es un formato muy ágil y que permite pues, que estemos muchas más personas colaborando en la distancia, pues esperamos que este programa de teatro crítico tenga cierta continuidad y pueda ser un instrumento al menos clave en el análisis de las ideas y conceptos que van asociados a estos fenómenos políticos que estamos examinando. Muchas gracias. Un placer.